Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quiroz Gómez y Asociados. Como todos los miércoles, un gusto poder compartir con ustedes temas importantes y necesarios para esta bella profesión, para usted que es emprendedor, para usted que tiene una empresa que tiene que salir adelante y que tiene una palabra clave para este miércoles y se llama cierre fiscal. Por eso hoy vamos a desarrollar el tema recomendaciones contables para el cierre fiscal y es un gusto para nosotros poder compartirlo con don Humberto Quiroz. ¿Cómo está, don Humberto? Buenas noches a todos los que nos están observando. Buenas noches, doña Rocío. Muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy tocamos un tema en este mundo amplio de la contabilidad y el cierre fiscal, un tema bastante importante. Y es que no solamente estamos hablando de un mundo amplio en la contabilidad, estamos aquí hablando de un mundo amplio en el ámbito tributario, donde la gente ve un cierre fiscal ligado a la parte de presentar sus declaraciones. Pero antes de empezar con el tema, don Humberto, quisiera presentar un poquito a don Humberto. Él es contador privado incorporado, él es contador público autorizado, él es socio director de Quiroz Rodesma y Asociados. Así que qué mejor, don Humberto, para el día de hoy que para desarrollar este tema. Bueno, muchas gracias. Esperamos poder solventar y ver todos los temitas así que tengamos, porque es, como te digo, un mundo bastante amplio. Claro que sí, y deberíamos de ir haciendo nuestros apuntes para tener un checklist, que no se nos olvide nada para este cierre fiscal, porque ya estamos hoy 6 de diciembre, don Humberto. A 24 días estamos. A 24 días. Justamente, estamos a 24 días para que ya nos demos el campanazo de cierre fiscal y empecemos a preparar ya lo que nos queda. Claro que sí, y el cierre fiscal no está enfocado solamente a terminar en diciembre. Nosotros tenemos que trabajar muchas revisiones previas, pero aparte de eso, tenemos que pensar que a partir del 1 de enero hay que ir preparándonos para el 2024. Esto es una preparación constante, esto es un ciclo. Termina el cierre fiscal al 31 de diciembre y arrancamos 2 meses y medio en esta velocidad que ya hemos tenido días de preparación para poder presentar el 15 de marzo la declaración de renta, que es nuestra submeta para este periodo fiscal, sin perder de vista lo que se acaba de decir, que tenemos ya 2 meses y medio correspondientes al periodo 2024 que no podemos dar votados. Claro que sí, y que hay que empezar a ir trabajando. Por eso es importante estar repasando estos temas, estar actualizándonos, porque hay muchas cosas que se vienen todos los meses. Uy, que no son todos los días, ¿verdad? Para nosotros en un cierre fiscal tenemos algunos procesos que no se nos pueden olvidar. Y uno de esos es que tenemos que estar inscritos. Ese punto era que es interesante. Cuando lo estábamos viendo para el programa como tal, lo quise incorporar porque hace un mes me contacta una persona, la cual hoy es cliente, y me dice, ya tengo X cantidad de tiempo de estar con mi negocio. X cantidad de tiempo. Hey, quiero ponerme en regla. ¿Y cuál fue la primera sorpresa? Que no estaba inscrito. Que no estaba en regla desde el inicio. La primera sorpresa no estaba en regla. Entonces, sí. Qué importante empezar el proceso, saber si estoy inscrito o no. Para él, según él, estaba inscrito y estaba presentando informes. ¿Cómo los está presentando? No sabemos, ¿verdad? Porque si no hay inscripción, no hay forma de poder presentar ni declaración del valor agregado, ni la declaración de renta, ni ninguna otra que le corresponda, ¿verdad? No había forma, pero para él en su mente le estaba. Entonces es importante. El primer proceso que tenemos que tener en cuenta es saber que tenemos que estar inscritos bajo las actividades correspondientes de mi propio negocio, ¿verdad? Ok, y esto se realiza normalmente acercándose al Ministerio de Hacienda, podemos hacerlo por internet, puede hacerlo el representante, puede hacerlo otra persona. Ahora todo ha cambiado, ahora ha sido tan tecnológico. Yo creo que los cambios que nos han dado han generado que herramientas como el ATV nos permita ya no ir precisamente a tributación directa, sacar una ficha, esperar que nos atienda un asesor. No, ahora lo podemos hacer desde nuestro propio hogar. Lo único que necesitamos es el internet, la computadora y poder hacer los accesos necesarios. Ahí nos van a pedir la cédula, nos van a dar una tarjeta inteligente virtual, una clave, y con eso voy a poder accesar a un sistema que llamamos ATV, que nos permite presentar las declaraciones tanto de valor agregado, rentas de capital, el de renta final del periodo y otras más que están ahí. Hablando un poquito de esta declaración de renta que va muy ligado a lo que es el cierre fiscal, ¿quiénes están obligados a presentar esta declaración? Aquí, como les traía ese ejemplo,
esta persona, este cliente, pensaba que él tenía esa obligación de presentarla, pero si no está inscrito no tiene obligación. Entonces yo creo que esa es la base. Nosotros tenemos que estar inscritos, y una vez inscritos, ahora sí, ¿quiénes tienen esa obligación y esa responsabilidad? Todas las personas físicas, todas las personas jurídicas que se encuentren inscritos en el Ministerio de Hacienda como tal. Y tal vez aquí es importante porque para empezar el tema del cierre fiscal tiene que haber un periodo. Claro. Y todavía hay gente que sigue pensando que nuestro periodo es del 1 de octubre al 30 de septiembre. No, esto se cambió, se corrigió, hubo un periodo de transición que tuvimos en el 2020 que fue de 15 meses. Actualmente es el mismo periodo calendario, es nuestro mismo periodo fiscal, que rige desde el 1 de enero, digamos en este caso 2023, hasta el 31 de diciembre del 2023. Esto consta de los 12 meses calendario. ¿Y la presentación de estas declaraciones? ¿Cuándo sería? Tenemos 2 meses y medio posterior al cierre fiscal, al 31 de diciembre, es decir, el 15 de marzo del 2024, a más tardar. Esa es la fecha límite, ¿verdad? A más tardar. A más tardar, como fecha límite, el 15 de marzo del 2023. Y aquí 2024. estaríamos hablando de la presentación y también del pago. Claro, por eso es que les digo, muy importante, si nosotros dejamos de última hora la presentación, el lapso que tenemos para pagar es muy poco y muchas veces se nos queda ahí pendiente. Tal vez los intereses no sean tan significativos, pero sin embargo no dejan de ser intereses y no dejan de ser un gasto que no teníamos contemplado. Entonces, si yo hago mi presentación de impuesto de renta en febrero, pongamos que la presentamos el 1 de febrero, tengo todo el mes de febrero y 15 días de marzo para pagar. En cambio, si la presento el día límite, realmente es poco lapso que tengo para poder hacer el pago. Si me correspondiera hacer el pago, ¿verdad? Claro, y no solamente el tema de presentación, porque normalmente no es el mismo empresario o contribuyente el que realiza la presentación, sino que tienen servicios contables donde este profesional es el que presenta las declaraciones y tampoco podemos dejarlo al 15 y mandarle un correo el 15 a las 5 de la tarde. Eso sería correr mucho. Entonces yo creo que nosotros como profesionales en este tema de la contabilidad y lo que es la parte tributaria, tenemos que ser lo más previsores posibles y darle al cliente la posibilidad de hacer el pago con ese respectivo tiempo para que pueda hacer su erogación de dinero. Humberto, también hay algo que no podemos hacer si nosotros no estamos inscritos en Hacienda y tiene que ver con el tema de facturación y la facturación es muy importante para un cierre fiscal. De hecho que la facturación es lo primero, ya no podemos seguir facturando en papel, ya eso quedó en el pasado, ahora nosotros tenemos nuestra propia facturación electrónica, la cual una vez que nosotros emitimos, tributación ya tiene el primer banderazo, el primer aviso a su cliente al que le vas a cobrar y obviamente tú con respaldo para hacer su contabilidad respectiva. La misma tiene que ir bien codificado según las actividades que nosotros tengamos por medio de ese código CABIS que ya tanto dolor de cabeza le ha dado a muchos contadores. Es importante porque a partir del 1 de enero empezamos también a correr con la prorrata, entonces sí tenemos que tener claro que el IVA viene relacionado con todo este tema de la facturación y del código CABIS, pero no podemos descartarlo, o sea, es parte del cierre fiscal y tiene que ir en un control con lo que es la declaración de renta. Usted decía un poquito de una modificación que hubo en la ley y en el cierre fiscal no podemos dejar de lado esta ley famosa que nos vino a romper la cabeza, la 9635. Tal vez podríamos hablar un poquito de lo que nos cambió esta ley. Es que esta fue una reforma que se dio a la ley del impuesto de renta, en la cual nos está variando el impuesto de renta tradicional que conocemos y los está dividiendo en el tradicional y rentas de capital. Entonces, ese es nuestro primer gran cambio, que ya vamos a tener dos tipos de impuesto de renta, el de capital y el renta tradicional. Adicional a esto viene el cambio obviamente del impuesto de venta que se transforma en impuesto al valor agregado y de ahí sus importancias digamos más relativas. Y esto empezó a regir el 1 de julio del 2019. Ok, y ahí desde entonces, bueno, los que se inscribieron después de esa fecha les tocó así bonito porque no tuvieron una transición, pero al resto nos tocó este tipo de cambios y no podemos dejar de lado la ley porque esta nos trae muchas cosas como este cambio de tipos de declaraciones. Claro, y así fue con la facturación electrónica justamente. Fue un cambio pasar del papel a pasar a la forma electrónica, poder entender que esto tributación iba a tener acceso de forma inmediata, nuestro proveedor, nuestro cliente y obviamente nosotros para el proceso contable. Entonces fueron cambios que realmente se dieron en la ley de fortalecimiento
conocimiento de finanzas públicas y que realmente hoy en día ya lo podemos ver más masticadito. El tema de hoy se llama recomendaciones o habla de la palabra recomendaciones porque tenemos que recomendarle a la gente y para eso creo que podríamos ver observaciones o elementos que tienen que contemplar a la hora de preparar las declaraciones. Claro. A mí me gusta cuando hablamos de las declaraciones, yo sé que podemos tomar un machote y poder ver desde arriba hacia abajo. A mí me gusta empezar al revés, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando estás preparando la declaración del impuesto de renta, dejas de lado los últimos factores que están en la declaración y son tan importantes, factores como cuáles, como los créditos fiscales, factores como cuáles, que si le vendo al gobierno, saber que hay una retención de un 2%, saber si yo lo tengo al día. Entonces, nuestra primera recomendación que nosotros haríamos es tener los documentos necesarios de soporte sobre ese tipo de crédito que nos va a llegar a deducir el impuesto de renta cuando ya lo tengamos definido. ¿Por qué me gusta verlo al revés? Porque muy probablemente si yo le facturo al gobierno, voy a tener ese 2% como saldo a favor, pero si yo le facturé al gobierno en diciembre, ¿qué va a pasar con esos %? ¿Lo voy a poder usar para la renta? ¿No lo voy a poder usar para la renta? Si yo facturé en diciembre, a él le entregué esa factura a mi cliente, se supone que en diciembre, pero si es el Estado, y si es fin de año, y si están de vacaciones, y todas aquellas situaciones que se pueden presentar, ¿puedo o no puedo usarlo? Entonces es muy importante el soporte con respecto a esto. Entonces, si termina el periodo fiscal el 31, yo siempre, si tengo un cliente que tiene ese 2%, pedimos de una vez una constancia sobre eso. Y nos vamos a dar cuenta que las últimas facturaciones del 15 nunca son tomadas en cuenta. Nunca son tomadas en cuenta. Entonces, mi primer error, si yo lo tomo en cuenta y la municipalidad o el Estado al que le está ahí vendiendo servicios no lo toma, ahí tengo la primera inconsistencia. Claro que sí, y también tenemos que tener claro que es una retención que se realiza con el pago. Entonces, si tenemos la facturación, pero no nos han pagado, es no correcto. Tenemos ahí ese monto a favor. Pero nosotros a veces nos vamos muy felices al ataque y lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Claro. Porque eso me deduce mi monto. Pero cuando tributación nos visita y nos toma la declaración y nos damos cuenta que tomamos un monto que no correspondía porque todavía no nos habían pagado la factura, entonces, ¿qué pasa? Hay que volver a hacer un cambio ahí. Como el tema de los datáfonos, que ahí tenemos una retención de renta, Humberto, y llega uno y dice, bueno, es que este saldo a favor está el cierre de caja, no sé qué, y se dio cuenta que el cajero no hizo el cierre el 31, entonces que no me quedó el monto a favor. Es correcto. Y puede haber este tema de transición entre un día y otro, por el 31 y el 1, en donde el datáfono pudo haber realizado el cobro. Claro. Pero no me han depositado y ahí tampoco me han retenido. Y es correcto, se acaba de decir algo, si no se hizo el cierre de ese día y no va a quedar para ese periodo, definitivamente que no. Ahí las constancias que nos inviten los bancos para corroborar eso es muy importante. La palabra clave para una declaración siempre va a ser el soporte necesario. Y como te digo, si arrancamos de atrás, de abajo hacia arriba, ya tendríamos ese 2% que nosotros tenemos que analizar y saber qué vamos a poder tomar de lo que tengamos. Ahora hablamos de los créditos. Si yo soy persona física, ¿qué puedo tomar? Mira, es que soy divorciado y me volví a casar. No. Bueno, no, es tu culpa. No, y lo comento así como de forma jocosa porque me ha pasado que cuando llego a revisar una declaración, qué raro, ¿tenés 3 hijos? Ah, sí, no se acuerda, Marianita, la que se casó el año pasado, y ya más bien ya me hizo abuelo. Ay, todavía lo sigue tomando en cuenta, Marianita. Claro. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los créditos cuando somos personas físicas, porque hablamos de menores de edad o mayores de edad que estén estudiando hasta los 25 años. En el caso de ese tipo, igual las esposas, es una esposa por pareja, un esposo por pareja. No se excedan. No podemos excederlos. y te lo digo porque a la hora que revisas eso, usted dice, wow, qué buen crédito familiar, ¿cuántos hijos tenés? Y es que sigue tomándome. Los que ya no pueden seguir tomando, y hasta estás tomando a los hijos de mi pareja. A veces son cosas increíbles. Y si me separo y me caso, toma 2 esposas. Entonces, errores. Pequeños detalles, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ya vimos el 2%, vimos los créditos familiares, importante los pagos parciales. Ajá. Esto es importante, recordemos que nosotros tenemos como criterio tener los pagos parciales que son 3 al año, en este caso nosotros tenemos en marzo, en junio, septiembre y diciembre, que es la autoliquidación, y liquidamos
en marzo. Entonces, ¿ves? Tenemos todos estos pagos parciales que nosotros debemos de hacer durante ese periodo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces hacemos la declaración de renta y no tomamos en cuenta el pago parcial. Hay un tema ahí que es muy importante y es que los pagos parciales o adelantos de renta generan un cobro de intereses. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente le recomienda a la gente? Pagar los anticipos de renta y después pagar el saldo que le quedó en la renta, porque en la declaración de renta, como dice don Humberto, agregamos los anticipos. No, y voy a hacerme una autocorrección. Los anticipos de renta arrancamos junio, septiembre y liquidamos, el último periodo es diciembre y autoliquidamos en marzo. Es que empecé en marzo y terminé en diciembre, no. Es junio es el primero, septiembre es el segundo, diciembre es el tercero, eso es lo importante, estamos en diciembre. Al 30 de este mes tenemos que hacer la liquidación de ese pago parcial, el tercero, y la autoliquidación, hacerla al 15 de marzo del 2024 a más tardar. Hay algunas cosas que no podemos desligar de la presentación de la declaración y por eso nosotros estamos hablando de un cierre fiscal, porque el cierre fiscal está amarrado con la contabilidad. No podemos decir que la declaración se elabora sin tener una contabilidad cerrada. Entonces, estados de resultados o resultados contables y financieros sí es importante para la declaración. De hecho, que esa es la materia prima. Ahora sí, ya terminamos la parte de abajo de nuestra renta. Queremos ver cómo llegamos a la renta. Si un estado de resultados, que es nuestra materia prima, para observar cuántos fueron mis ingresos del periodo, cuáles fueron mis costos del periodo, cuáles fueron mis gastos administrativos, mis gastos operativos, mis gastos financieros, y tener un resultado al final, no tendría cómo poder montar una declaración. Ahora, muy importante, los estados financieros que nos dan el estado de resultado contable no precisamente es el mismo estado tributario que yo voy a presentar en la declaración. ¿Por qué? Porque en mi estado contable voy a tener partidas o movimientos que no son deducibles del impuesto de renta y como tal tengo que excluirlas. Por eso la conciliación entre una y otra es vital. Arrancamos con el estado de resultado contable, pero tenemos que transformarlo en un estado de resultados tributario para poder presentar la declaración de renta. Excelente, porque muchas veces olvidamos esta herramienta que es la conciliación fiscal que nos va a ayudar a transformar estos estados financieros. Y tenemos que hacer la transformación, ¿verdad? Porque muy probablemente en una revisión que uno no quiere, si en los gastos hay partidas que no son, si en los ingresos hay partidas que no tomen en cuenta, me voy a ver inmiscuido también en sanciones, reclasificaciones y sanciones que uno no quiere ganarse, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué otras cosas deberíamos de tener como elementos claves para este cierre fiscal? Tomando en cuenta el importante el estado de resultados, vimos los créditos fiscales, observamos lo de los anticipos, aquí es donde viene ahora sí la parte importante. Si bien es cierto, tributación hace una verificación total de ingresos y gastos, nosotros tenemos la obligación de presentar y coordinar o conciliar, para decirlo mejor, que nuestras declaraciones de IVA del periodo me sumen por lo menos lo más cercano posible con lo que yo voy a presentar en el impuesto de renta. Ejemplo, si durante el periodo fiscal de enero a diciembre yo tengo ventas por un total de 100 colones, no puedo presentar en el impuesto de renta ventas por 75 colones. Le estoy diciendo a tributación durante todo el periodo que yo hice ventas de 100 colones, no puede venir en renta a presentar menos de lo que presenté en el impuesto de valor agregado. Si hay un tema ahí importante, nunca menos, sí. Pero si usted va a declarar más, en la declaración vienen diferentes casillas, en donde usted puede determinar, ahí está el checklist. En la línea de ventas. Igual sucede en los gastos administrativos. Vea que en la declaración de renta dividimos lo que son los gastos financieros, lo que es la parte administrativa, las depreciaciones y amortizaciones. Claro. O sea que esas sabemos que es una salida importante o un monto importante para deducir el impuesto de renta y que no significa una erogación de salida de dinero, ¿verdad? Y que no se nos puede olvidar. Sí. Todo esto tiene que estar en la contabilidad, igual lo que dice Humberto y dijo hace un ratito, las ventas del Estado, las retenciones, claro. Los créditos familiares, no, eso no está, no me da caso, los créditos por retenciones de tarjetas o todas las retenciones que nos hizo el Estado inclusive, tienen que estar en la contabilidad.
Muy importante que el profesional como tal pueda entender y analizar que todos esos procesos tienen que estar dentro de la contabilidad. Por ejemplo, los créditos tal vez no los vas a ver en el estado de resultados, pero tienen que estar en la información financiera que amarra con el estado de resultados. Tenemos que saber que esas partidas que tenemos ahí pendientes por pagar y por cobrar, cuáles son las correspondientes que tenemos ahí para tomar en cuenta a la hora de montar la declaración. Igual los anticipos. Muchas veces, y lo he visto por uno propio, que sales corriendo buscando, ¿y cuál fue el anticipo que hizo? ¿Y dónde está en la contabilidad? Es que no lo registré. ¿Cómo no registró el anticipo? Si salió el banco. Sí, exactamente. Si salió el banco, ¿cómo no registró el anticipo? Entonces, ¿esto qué es? Es que yo lo liquido hasta el final del periodo. No, nosotros tenemos que ser constantes y conscientes de los movimientos que estamos haciendo en el periodo que estamos haciendo y en el momento que lo estamos haciendo para que nos quede bien bonito. Claro que sí. Y hablemos un poquito de el estado de cuenta tributario, extracto de cuenta. El que nos da, en este caso nosotros podemos tomar dos factores. Uno, obviamente tributación tiene su propio estado. Cuando uno solicita ante la administración tributaria, regáleme un estado de cuenta para ver cómo estoy yo. Una vez que tributación te da el estado de cuenta, importante corroborarlo, conciliarlo con su contabilidad. ¿Para qué? Para poder saber que lo que me están diciendo en tributación que debo o que tengo saldos a favor, sean los mismos que tengo yo en mi contabilidad. Y si no está, ver aquellas partidas que no son las consistentes entre un lado y otro y poder hacer los movimientos contables o los reclamos respectivos que tengamos que hacer en esta utilización de créditos. A veces uno se va directamente a esta tributación o piensa que haciendo fila puede solventar a muchas veces el tema, y muchas veces el asesor que está ahí no está totalmente enterado del caso al que usted lleva, por lo cual hay sistemas como el Travi que nos permite hacer la solicitud de todo este tipo de estados de cuenta y que nos van a llegar a nosotros para poder hacer el trabajo respectivo. En este caso, ¿qué diferencias tendríamos entre la contabilidad y el estado de cuenta tributario? Aquí es donde tenemos que ser águilas y ser chispas con esto, porque realmente si en mi estado tributario que yo he presentado, he pedido a la tributación, me dice que yo tengo un saldo a favor por la presentación de un IVA y que voy a poder utilizarlo, lo tengo yo también en mi contabilidad, lo tengo registrado como tal. Me está quedando ese saldo a favor. Entonces, no lo tengo. Necesito registrarlo. ¿Para qué? Para que me quede. Dije en un principio que la palabra clave de todo impuesto es el soporte. Ajá. Si en nuestra contabilidad yo tengo pérdidas, tengo que demostrarle a tributación si me visita por qué tengo pérdidas. Si en mi contabilidad no me está pegando con mi estado tributario, tengo que demostrar en qué no me está pegando el estado tributario con mi contabilidad y hacer los ajustes pertinentes. O hacer los reclamos pertinentes si fuera el caso. Es que si no han tomado en cuenta una declaración o alguna situación que se haya presentado. Pero eso es vitalmente la mayor beneficio que podemos tener de ese estado tributario es poder hacer conciliación para poder corregir mi contabilidad. Pero digamos que en ese sentido tendríamos que guardar esta información porque puede ser que yo diga, mira, encontré esto. Uh-huh. Pero Hacienda no va a venir, ni yo voy a llegar a decirles, es que me encontré un error, revisémoslo. No, o sea, no es lo común. No, y de hecho que por un error a favor no vas a ir a reclamarle. No. Si el error es al contrario, me está perjudicando, obviamente llevo mi soporte necesario y hago el reclamo pertinente para que conciliemos normalmente y quedemos bien. Pero, como te digo, si el error está al contrario, cuidados que tenemos que tener. Por eso te digo, si ese saldo que me está generando a favor no se presentó en los últimos 3 meses, saber que no lo puedo utilizar hasta que no haya un lapso de 3 meses para poder utilizarlo, que es el tiempo que usa tributación para que darse cuenta que realmente ese crédito sí existe como tal, pero fuera de ahí, digamos que todo pasaría en esa normal de la conciliación. Ok, vamos a la parte importante que creo que siempre le decimos a la gente, hágase un checklist de los puntos que no se nos puedan olvidar, los que tenemos que considerar en todo cierre fiscal e inclusive en todo cierre mensual. De hecho, que hay puntos muy importantes. Podemos hablar de depreciaciones, podemos hablar diferencial de cambio, podemos usar las pérdidas que venimos presentando, podemos ver los saldos en antigüedad que tenemos, podemos ver los registros de periodos anteriores y podemos ver afectaciones las cuales fuimos víctimas en periodos anteriores,
como fue el caso de la pandemia, cuando nos dio el tema del COVID, el gran tema del hackeo tributario, problemas que se dieron entre clientes con tributación, que saldos no correspondían. Entonces, creo que esos son los puntos importantes que debemos de tener. Si ya tomamos en consideración en un inicio los créditos, los saldos de 2%, los pagos parciales, ahora sí, aquí vienen movimientos y partidas importantes. Si hablamos de las depreciaciones, que estén conforme la tabla que tenemos en Costa Rica y establece así el reglamento. Esto lo reitero porque en un caso donde revisé a un cliente, resulta que él estaba usando la tabla de depreciación de Chile y no se había dado cuenta porque lo bajó de internet. Puso lista de depreciaciones de activos y sacó un listado de Chile, muy bonito. Vieras que el cuadro precioso, pero difería en muchos artículos a la que tiene en Costa Rica. Entonces, muy importante saber que el que estamos utilizando es precisamente el que debemos, según la ley, y como tal, hacer la aplicación que corresponde. Si voy a hacerlo acelerado, va a ser acelerado. Si lo voy a hacer en línea recta, va a ser en línea recta. Pero tampoco vamos a poder hacer el primer año en línea recta, me paso acelerado el segundo porque me conviene y me devuelvo a línea recta en el tercero. No. Tenemos que mantener esa constancia. Recordemos que nosotros somos, nosotros podemos ser objetos de revisión tributaria en cualquier momento. Entonces, no podemos dejar que nuestro soporte contable sea un vaivén, sino tiene que mantener esa constancia para que nosotros podamos demostrar la tributación, porque es nuestra obligación, de lo que estamos en ese momento rebajando, ya sea por depreciación o por amortización. Y ahí no solamente estaríamos hablando de la depreciación, hay temas de amortización. Tengo mis seguros, los amorticé. Claro. Hablemos del diferencial cambiario. Me devuelvo un toquecito ahí. Ajá. Cuando hablamos de esas amortizaciones, vemos los gastos hasta pagados por adelantado, que yo saco de mi estado de resultados y los llevo por aparte. Los estoy realmente amortizando como debe ser. Hablemos de seguros, el marchamo, y cualquier otro seguro, ya sea riesgo civil, que nosotros mantengamos. Entonces, esa amortización no dejarla pasar. Nos ha pasado con clientes que dicen, sí, es que yo lo cargué aquí y en diciembre liquido. Y llegó diciembre y se olvidó. Y era el último mes en el que podía poder hacer devolverse la contabilidad para atrás para chequear algo tan importante. Entonces, importante mantener eso. Ahora, si hablamos del diferencial cambiario, bueno, la ley en este caso del impuesto sobre la renta es muy clara y tenemos partidas importantes. En un país donde el tipo de cambio sufre tantas variaciones, es importante mantener esos movimientos totalmente controlados. Y digamos que tendríamos que controlar que no puedo aplicar, decía Humberto hace un ratito, una cosa sí, otra no. Entonces, si voy a aplicar diferencial cambiario en mis cuentas por cobrar o en mis activos, también lo tengo que aplicar en mis pasivos. Correcto. Entonces, no puede ser que una sí, otra no. En Costa Rica hemos sido costumbre de muchas situaciones, y lo hablo como costumbre porque a veces quien me enseñó lo hacía de esa forma, o cuando yo llegué a una empresa, el que estaba anteriormente a mi puesto lo manejaba así y yo lo seguí siendo así. El ejemplo que acabas de decir, uso del diferencial cambiario para mis activos, pero no para mis pasivos, era una costumbre que se daba. ¿Por qué? Porque la gente venían haciéndolo, llegabas y pum, no se hacía en esa parte. Tributación viene con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a cortar eso. ¿Ok? ¿Quieren usar el diferencial cambiario? Sí, pero si lo usamos para el bien, lo usamos para el mal. Y ajustamos, en ese caso tenemos para el mal, para el bien o para el mal, qué bonito suena. Sí, tenemos que, ¿verdad? Así lo dice el artículo 5 de la ley. Humberto, no sé si vemos un poquito los hechos relevantes que podrían afectar nuestra contabilidad y también nuestras obligaciones tributarias. De hecho, que en un inicio mencionábamos que habían partidas o situaciones que se presentan en el lapso de un periodo que nosotros no lo tenemos contemplado. Voy a devolverme un poquito el tiempo hacia atrás. Cuando caímos en pandemia, entró el COVID. Eso no lo esperábamos y realmente afectó a una gran cantidad de empresas grandes, medianas y pymes, las cuales no esperábamos eso. Y tuvimos que transformarnos. Cuando se dio el caso del hackeo tributario, donde hubo movimientos, saldos que no tenía, o aparecieron saldos que tenía, tan bonitos. Sí, tan lindos, eso es algo que tal vez no esperábamos. Entonces son situaciones que nos pueden cambiar nuestro entorno y que realmente es un hecho relevante que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Si mi negocio era justamente la mensajería en pandemia, muy probablemente mis ingresos hayan subido, porque los mensajeros aquí en este caso cambiaron o evolucionaron
hasta por entrega de alimentos, ¿verdad? Entonces, todo depende de lo que se dé para que ese hecho relevante vaya cambiando. Okay. ¿Qué otros puntos hubieron que me pudieron haber afectado, que tenemos que considerar? Importante, ahora, de la mano, si yo tuve esa afectación en ese periodo y tuve pérdidas en el periodo 2020, 2021, 2022, bueno, la ley en este caso nos da ese beneficio que como contribuyentes que hayamos sufrido pérdidas en periodos fiscales anteriores y que proyectamos un resultado positivo. Ajá. Es que ahí es donde está el tema, ¿verdad? Si tengo negativo este periodo y este periodo que está negativo, no es que voy a poder utilizar esto para que me genere más negativo, no. Si mi proyección es a que el resultado es positivo, voy a poder hacer uso al tanto de esas pérdidas en un tiempo determinado para el periodo. Y esto aplicaría, digamos, para todas estas empresas que están proyectándose ya con utilidades y que podríamos aplicarlos. ¿Qué sucede si yo no puedo aplicar el 100% de las pérdidas que tuve? De hecho, que la aplicación la podemos ir haciendo en forma paulatina entre 3 años. Okay. Entonces podemos ir haciendo una parte de este periodo, otra parte del siguiente y así sucesivamente. Lo más importante, si yo tomo la decisión de aplicar mi pérdida de periodos anteriores a este periodo actual, tengo que tener el soporte que demuestre. La palabra clave, soporte. Soporte. Para mí la palabra soporte es necesaria desde el principio y continúa hasta ahorita. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el soporte necesario y demuestro que realmente tuve pérdidas, realmente, o volvemos a lo mismo, caigo en sanciones, caigo en reclasificaciones y situaciones que nadie quiere, fiscalizaciones que nadie le va a gustar tener en ese momento. Entonces, muy importante, el soporte siempre va a ser necesario sobre esto. Ahora, para poder tener un periodo fiscal con saldo negativo, recordemos que tenemos que haber hecho también de nuestro estado financiero, de estado de resultados, sacamos el estado de resultados contable, transformarlo en un estado de resultados tributario, ¿verdad? No es porque otra vez los gastos varios van a ir ahí, la fiesta de fin de año ahí, claro, me dio negativo, ¿verdad? No, hablamos del soporte del estado de resultados tributario. Justo las palabras de la fiesta de fin de año, qué desmotivante, Humberto. Perdón, sí, eso es algo que siempre rebota ya. Tan pronto que están las fiestas. Bueno, yo espero que nuestros clientes nos inviten, así que si nos está viendo, nosotros estamos libres para todas las fiestas. Aunque no sea gasto deducible el impuesto de renta. Sí, pero eso se lo decimos en enero. Sí. Cuando hagamos la conciliación. Humberto, hay algunas cuentas que la gente pierde porque se revuelven con todas las otras. Y ahí estaríamos hablando de los saldos de cuentas por cobrar y aquí tenemos un tema de antigüedad. Ahí hablamos de antigüedad de saldos, correcto. Las cuentas por cobrar que mayor tiempo están en nuestro estado financiero y que no tienen movimientos, bueno, nosotros podemos validar con los registros que cumplen los requisitos que tienen esa deducibilidad y poder hacer el pertinente movimiento a nuestro estado de resultados tributarios. Pero eso sí, volvemos a lo mismo, tenemos que tener el soporte necesario individual de cada una de las partidas que conforman la cuenta por cobrar. No es que antojadizamente se me antojó revisar el cuentas por cobrar. Mira, este tiene 3 años sin estar ahí, este tiene 3, este tiene 3, este tiene 3. Me llevo esta partida. No. Tributación en eso es muy claro y la ley es muy clara en que nosotros tenemos que hacerlo de forma independiente, de forma individual, así lo establece el impuesto de renta, ¿verdad? Entonces, las deudas incobrables se tienen que hacer de forma individual, análisis individual con nuestro soporte de que realmente fue incobrable y trasladarlo, ahora sí, a nuestro estado de resultados. Y esto es porque no pude realizar el cobro, no lo puedo hacer, esta persona o esta empresa no tiene bienes para embargar, realmente tengo que hacer una inversión más grande en el cobro judicial que lo que me estaban debiendo. Muy probablemente se dan una serie de situaciones. Mi gasto es mayor que lo que voy a recuperar. La persona a la cual le tengo una cuenta por cobrar falleció. ¿Quién asume eso? Situaciones realmente en nuestro día a día, la parte cotidiana, nos presenta una serie de situaciones que realmente, por eso es que tributación exige esa revisión caso a caso, ese análisis caso a caso. Yo no le voy a llegar a decir a tributación, sí, es que le tengo una cuenta por cobrar a Rocío de 100 colones, pero ella recibió la factura y no me pagó. No, ¿cuál fue su gestión de cobro para cobrar esos 100 colones? Demostrable. O sea, tenés que volver a tener el soporte necesario sobre esa gestión de cobro y por qué en este lapso se decide pasar como incobrable.
Yo creo que la palabra clave no solamente está en la parte de los estados financieros, que sí es muy importante, sino también en la parte de todas las transacciones que afectan resultados. Porque la contabilidad va a estar, nuestras cuentas por cobrar van a existir, nuestras conciliaciones bancarias van a estar respaldadas. Espero. Esperemos. El tema de los pasivos, de los aportes extraordinarios en capital, un montón de cosas que pueden suceder a nivel balances. Pero a nivel resultados, esta es como la palabra clave, resultados. Porque no podemos olvidar algunas cosas que vayan a afectar los resultados de la operación de la empresa. ¿Qué revisión general deberíamos de tener? Yo partiría con la primera que estábamos hablando. El ejemplo de que si yo vendí 100 colones, pero en la sumatoria de mis IVAs al final del periodo me suma 150, ahí hay una alerta. Ahí hay una alerta. Agarremos el IVA. Ese es nuestro primer ejemplo, nuestro primer ejercicio. No podemos presentar ingresos menores a los que hemos presentado en el IVA. Entonces, sumen las declaraciones de IVA. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Cuánto presentamos en ventas, cuánto presentamos en costos, qué tenemos. Y lo verificamos con lo que nosotros vamos a presentar en la renta como primer gran detalle. Ahí vamos a poder sacar diferencias. Muchas veces nos pega al 100%, diferencias de más, diferencias de menos, pero que el menos no sea tan relevante. Como les digo, si las ventas totales son 100, no puedo tener 75, no puedo tener 50, no puedo tener 25. O sea, muy importante que nosotros tengamos ese aspecto. Poder revisar bien clarito todos los que son los créditos. Yo insisto en los créditos porque muchas veces como persona física cometo el error en los créditos familiares. Como empresa cometo el error de tomar en cuenta créditos que todavía no tengo acreditados, como los ejemplos que vimos. Entonces es importante que el crédito que voy a tomar en cuenta sea el 2% por venta al Estado, o ya sea por el crédito que me haya generado por el uso de tarjeta de crédito, o el crédito que tenga por un saldo a favor en las declaraciones anteriores que puedo utilizar, que sean realmente los que puedo utilizar y que realmente nos tenga un análisis preventivo de ese cierre fiscal, que eso es lo que nosotros hacemos, analizar preventivamente. Entonces, partidas, como decíamos, las depreciaciones y amortizaciones, que sean las correspondientes del periodo, que no me quede una póliza del periodo anterior que clavada en esta y que la metí porque es que se me fue el periodo pasado. No, o sea, el análisis detallado y conciso de las cuentas contables van a dar un éxito. Recordemos que la declaración del impuesto de renta es nuestra obligación presentarla y hacer el pago al 15 de marzo de ese periodo. Sin embargo, si nosotros tenemos la fortuna y tributación nos visita, nos solicita, tenemos que tener todo el soporte. Entonces, qué difícil poder explicarle, mi depreciación fue esta si no la tengo bien hecha. Mi gasto financiero, incluido los intereses, son estos. Mira, que es que los intereses no solo son bancarios, es que le pago a un préstamo a un tercero. ¿Cuánto pusiste de intereses en la declaración? ¿Tomaste cuenta del 100%? Lo cual está erróneo. Tiene que ser un 60% paulatinamente como vamos, según dice la ley. Ok, esos pequeños detalles, saber que pueden generar y van a hacer un cambio en nuestra declaración. Presentarla de la mejor forma van a hacer que nuestra declaración tenga un éxito. Y a la hora que tributación nos visita va a ser un alivio para el contribuyente y para el contador. Porque muchas veces, si tributación nos visita, el cliente se estresa. Claro. ¿Y a quién estresa el cliente? Al contador. Y nosotros terminamos estresados. No, y yo creo que le estresa a muchas personas, pero Humberto se refiere específicamente cuando todo salió bien. Y cuando tenemos esa tranquilidad donde nuestro cliente dice, excelente trabajo, contador. De hecho, que a eso es lo que nos enfocamos. Siempre buscando la excelencia, siempre buscando lo mejor y tratando de que esas partidas como las que mencionamos, las podamos conciliar, las podemos observar, las podamos analizar. Tenemos 2 meses y medio para la preparación de esa declaración. Tratemos de hacerlo lo más antes posible. Pero tenemos ese tiempo, utilicémoslo bien, démosle al cliente esa satisfacción y esa tranquilidad que estamos haciendo el trabajo bien y de la mejor forma, porque esa es nuestra mejor carta de presentación. No es justamente la tarjeta que dejamos, sino nuestro trabajo que hable por nosotros. Entonces, esas partidas, nosotros les prestamos atención y téngalo por seguro que usted va a tener un éxito en esa declaración. Claro, y es que el trabajo fuerte que yo considero se hizo en el IVA, revisar todo el tema de los ingresos, revisar todo el tema de los gastos, y no significa que la amortización, la depreciación, el tema de los créditos, todo esto no se trabajó durante todo el mes, debería de estarse trabajando, pero
agarremos estos 2 meses y medio, bueno, 2 para que queden 15 días para que paguen, y hacemos una revisión correcta, que no se nos quede nada de todos estos puntos. Igual los inventarios, o sea que no tocamos el tema inventarios. El tema inventarios es un tema que se los trae, un gran tema, que es saber que llevemos los inventarios ajustaditos lo mejor posible, que si terminó el 31 de diciembre y no hice un ajuste, ya no vas a poder hacerlo, sino más que ahora esto hacia atrás, pero no incluirlo en el siguiente periodo para no perjudicar el siguiente periodo. Recordemos que aunque nosotros presentamos la declaración el 15 de marzo de 2024, correspondiente al 2023, ya tenemos 2 meses y un poquito de correspondiente al periodo 2024. Entonces no ensuciemos el 2024 con lo que no dejamos de hacer en el 2023, porque al final nos va a rebotar en algún lado. Entonces ese cuidadito es el que hay que tener. Ok, Humberto, tal vez para ya ir finalizando con una bella conclusión sobre este tema que es importantísimo, que se refiere a todas las recomendaciones contables que podemos darle a la gente sobre su cierre fiscal. ¿Qué es lo más importante? Yo sé que un montón de cosas, pero resumámoslo. Es que aquí agarramos toda la declaración como tal y vamos de atrás para adelante de nuevo. Yo voy de abajo hacia arriba. Créditos, revisemos créditos, revisemos esos saldos a favor, ese 2% por la venta que yo le tengo al Estado, revisémoslo, verifiquémoslo bien, esos créditos a favor que he tenido durante los meses de la presentación del IVA, que me ha dejado saldos a favor, qué créditos puedo utilizar, estar seguro de qué créditos voy a poder utilizar. Ahora, si una vez que ya tengo esos 3 partidas que son muy importantes, le sumamos los pagos parciales, saber que yo he hecho los pagos parciales correspondientes. Me autocorregí, como lo dije hace un rato, junio, septiembre, este mes tenemos que presentar el de diciembre y la autoliquidación en diciembre. Entonces es nuestra obligación, nuestra responsabilidad hacer los pagos parciales. Y como lo dijo Rocío al inicio, tienen una sanción de pago de intereses si yo no lo hago. Entonces es muy importante. Entonces tomando en cuenta estas partidas, brincamos. Y de una vez, ahora si vemos el estado de resultados contable, le hago la limpia que tengo que hacer de cuentas para hacer mi estado tributario, estado de resultados tributarios, y ahora sí, tener la certeza que lo que dice mi estado tributario me da la tranquilidad porque ya hice el análisis de las cuentas correspondientes y puedo montar mi declaración lo más bello posible. Claro que sí. Entonces usted tome nota de todas estas cosas importantes que nos dijo hoy y que nos educó hoy don Humberto para que no corramos riesgos. Estamos a 24 días. Correcto. 24 días y si usted quiere tener vacaciones a fin de año, tiene menos. Así que aproveche el tiempo, haga esta revisión, verifique que todo está correcto. Hay algunas revisiones que todavía podemos hacer a principio de año, pero sí podemos sacar el ratito y tener todo claro. Bien, y si no, empecemos a prepararnos a partir de enero para poder tener en el 2024 un cierre fiscal en donde podamos descansar. Claro. Busquen información importante con respecto a los intereses para que puedan registrar los intereses correspondientemente. Si es un leasing, si es un crédito a terceros, si es un crédito bancario, tienen una aplicación diferente en cada uno de esos 3 importantes los intereses. ¿Por qué? Porque son partidas muy grandes que generan mucha observación en caso de un análisis y de una revisión. Pero podemos hacerlo todo eso. Tomémonos el tiempo, podemos revisarlo y presentarle una buena declaración, una buena tranquilidad al cliente y una buena satisfacción a nosotros. Claro que sí, y un cliente que va a estar contento nos va a recomendar y que va a seguir con nosotros. Así que Humberto, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, por la determinación de querer enseñarle a la gente día a día y a todos los que nos están viendo, que tengan una excelente semana y que Dios los acompañe. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.